Eres bienvenido a un viaje interior en el que la inteligencia emocional se revela como una práctica diaria y no como un talento inalcanzable. ¿Cuántas veces una conversación, un mensaje leído sin respuesta o una mirada a destiempo ha agitado tu ánimo como si alguien hubiera pulsado un interruptor oculto en tu pecho? En la prisa cotidiana solemos reaccionar sin comprender. Sentimos que algo nos aprieta y respondemos desde el impulso. Este video nace para que reconozcas que eso que te activa no es casualidad y que hay maneras de recobrar el timón. Inspirado en la visión de Carl Jung, vamos a mirar el mundo interno con honestidad y con palabras sencillas. Verás que dominar tus emociones no es esconderlas, sino aprender a escuchar los mensajes que te envían y a elegir tu reacción desde un lugar de calma. Vivimos en una cultura que nos empuja a controlarnos a toda costa, como si ser sensible fuera sinónimo de ser débil. Se nos dice que hay que aguantar, sonreír aunque algo dentro se retuerza, callar para no molestar. Pero esta supuesta fortaleza crea más distancias que soluciones. La inteligencia emocional madura no consiste en apagar tus emociones, sino en acompañarlas, tal como un adulto acompaña a un niño que llora. No lo obliga a callar, le enseña a sentir sin que el llanto mande. Jung propone que lo que niegas se hace más fuerte y lo que comprendes encuentra su lugar. Así, cuando integras lo que te duele o incomoda, deja de empujarte por detrás. Aprenderás a distinguir entre sentir una emoción y obedecerla ciegamente, a dar espacio a la tristeza o al enojo sin convertirlos en tu identidad. Quizá has pensado que tu problema es que sientes demasiado o que te tomas todo a pecho, pero muchas veces el conflicto real es que la emoción llega antes que tu conciencia y se instala como fuego fuera de control porque aún no has construido un recipiente interno capaz de contenerla. Ese recipiente no surge de repetir frases motivacionales. Se construye con práctica, con lenguaje preciso y con una voluntad suave que te devuelve a ti cuando el ruido del mundo te saca de tu centro. El secreto está en reconocer que detrás de cada reacción hay una historia personal, un núcleo que Jung llamó complejo y que se activa con señales pequeñas, un tono autoritario, una crítica, una indiferencia. Comprender que ese núcleo no busca castigarte, sino ser visto, cambia la culpa por claridad y te permite intervenir a tiempo. Detrás del deseo de que nada me afecte, se esconde muchas veces una máscara de dureza. Puede parecer liberador no sentir, pero en realidad esa coraza te desconecta de ti y de los demás. La verdadera madurez emocional no se mide por cuántas veces aguantas sin llorar, sino por tu capacidad de sentir con dirección. No se trata de volverte una roca, sino un puente entre lo que ocurre fuera y lo que nace dentro. Cuando aprendes a regresar al cuerpo con una respiración profunda, a mirar el pensamiento que se disparó y a nombrar con exactitud la emoción, estás construyendo ese puente. No se trata de perfeccionismo, se trata de estabilidad. Y la estabilidad no significa que nunca te alteras, sino que cuando lo haces, sabes volver a la calma sin quedarte perdido durante horas. Las emociones son mensajeras, no enemigas. El enojo señala un límite que no has puesto. La tristeza muestra una parte tuya que espera un abrazo. La ansiedad es tu cuerpo pidiéndote que digas la verdad. Cuando aprendes a leer esos mensajes, ya no necesitas actuar cada impulso. Eso es poder, no el poder de dominar a otros, sino el poder de no ser dominado por lo que te ocurre adentro. Esa fuerza se nota en tu voz, en la postura con la que escuchas, en tu capacidad de sostener silencio sin sentirte derrotado. Es importante entender que practicar
Inteligencia emocional no es eliminar lo incómodo, sino ampliar tu comprensión para que lo incómodo deje de secuestrar tu claridad. Al darle un lugar a cada emoción, recuperas energía para lo que realmente importa: construir, amar, descansar y soñar sin miedo. En este canal, te invito a practicar esa inteligencia todos los días como quien entrena un músculo. Suscríbete si sientes que estas palabras resuenan, porque encontrarás contenido nuevo cada día que te acompañará en tu camino. No buscamos perfección, buscamos respeto por tu proceso. No tienes que caminar solo. Aquí hay una comunidad que se acompaña desde la conciencia. Cada video es una oportunidad para entrenar tu mente y tu corazón con constancia y dignidad. Y recuerda, mejorar no es un sprint, es un viaje. Te acompañaré con herramientas sencillas para que cada paso te acerque más a tu centro. Te invito a quedarte hasta el final de este recorrido, porque al final compartiré una estrategia práctica, fácil de aplicar cuando la vida vuelva a tocar tus botones. No quiero que esto se quede en inspiración pasajera, sino que te lleves un método concreto para regresar a tu equilibrio sin luchar contra ti. Aprenderás a distinguir entre lo que pasó y la historia que tu mente añade, a crear espacios internos de pausa antes de reaccionar y a escribir tu propio protocolo emocional. Esta herramienta se convertirá en tu brújula interna. Te mostrará cómo atravesar situaciones difíciles sin perderte ni ceder tu poder. La tendrás a mano para esos momentos en que sientes la urgencia de contestar o huir. A lo largo de este video, vamos a desglosar 7 hábitos que comparten las personas con alta inteligencia emocional. Cada hábito será una pieza del rompecabezas para que tu práctica sea completa. Verás que no se trata de fórmulas rígidas, sino de actitudes y acciones que puedes cultivar hasta que se vuelvan parte de ti. Algunas te pedirán observar tu cuerpo, otras revisar tus historias internas, otras encontrar el coraje para desmontar máscaras. Cada hábito vendrá acompañado de un relato real que mostrará cómo alguien en un contexto cotidiano logró transformar su reacción en respuesta. Así descubrirás que no estás solo en tus desafíos y que cada cambio es posible cuando eliges verte con honestidad. Y así comienza nuestra travesía. Cada párrafo será una invitación a mirarte sin juicio. Al final de este encuentro, no solo sabrás más sobre tus emociones, sino que tendrás herramientas concretas para transformar tu día a día. No estamos aquí para enumerar teorías, sino para traducir conceptos junguianos en prácticas sencillas y aplicables. Quédate, respira y permite que este viaje sea un espejo que te permita reconocer tus hábitos y crear unos nuevos. Las próximas palabras te abrirán un camino. Al cruzarlo, descubrirás un modo diferente de vivir tu sensibilidad. Hábito 1. Observar el despertar de las emociones. La primera clave de una alta inteligencia emocional consiste en reconocer el instante en que tu emoción comienza a levantarse, no cuando ya estás gritando o llorando, sino en ese pequeño cambio que precede a la explosión: el calor en el pecho, las manos que se tensan, el apuro por contestar un mensaje, el deseo de justificarte. Ese segundo es oro, porque todavía tienes opciones. El secreto no es aguantar y callar, sino cultivar una postura de observador interno. Cuando te dices, algo se está activando, creas un espacio interior donde antes tropezabas a oscuras. Es como encender la luz en un cuarto al que siempre entrabas a ciegas. Esta práctica requiere paciencia y curiosidad. No se trata de bloquear, sino de mirar. Tu cuerpo siempre te anuncia.
Entrenarte a escucharlo antes que tu mente responda es uno de los regalos más grandes que puedes darte. Para desarrollar este hábito, necesitas ampliar tu vocabulario emocional. Muchas personas viven entre bien, mal o normal, pero la psique es más sutil. No es lo mismo sentirse irritado que humillado, ansioso que anticipando rechazo, triste que vacío. Cuando puedes nombrar con precisión, reduces confusión y, con ello, reduces reacción. Así, empiezas a comprender qué parte de ti está pidiendo atención. Este lenguaje fino es el antídoto contra la reactividad automática, porque cuando nombras bien, tu mente deja de inventar historias y se centra en lo que realmente ocurre. Tomarte el tiempo de preguntar ¿qué exactamente siento? Te ayudará a evitar juicios y a tratar tu mundo interno con respeto en lugar de desprecio. Es como ajustar la lente de una cámara para enfocar mejor. De pronto, la escena se aclara. El reconocimiento temprano también implica distinguir entre el hecho y la interpretación. El hecho es lo que realmente sucede. Alguien no respondió tu mensaje. Alguien llegó tarde. Alguien te miró con cierto gesto. La interpretación es la historia que añade tu mente. Me está ignorando. No le importo. Me están dejando. Muchas veces lo que duele no es el hecho sino esa interpretación. Al practicar la distinción, recuperas el mando sobre tu mente. Puedes escribir en una hoja 2 columnas, hecho e interpretación. Este ejercicio simple te permite ver cómo tu reacción se alimenta de supuestos y no de la realidad. La conciencia que nace de ese análisis reduce el drama innecesario y te acerca a respuestas más justas y serenas. La escucha del cuerpo es otro pilar. Tu sistema nervioso te da señales mucho antes de que el pensamiento se forme. Un estómago que se cierra, una garganta apretada, manos inquietas o hombros tensos son avisos de que un núcleo interno se está activando. Apreciar esas señales es llegar con tiempo. Si llegas antes, puedes elegir una pausa inteligente. Respirar profundo no es un acto vacío, es decirle a tu sistema, no estás en peligro, y bajar la alarma. Esa pausa no es dramatismo, es sabiduría biológica. Cuando practicas esto de manera constante, transformas tu relación con la emoción. Dejas de verla como algo que te pasa y la ves como algo que surge en ti para darte información. Tu cuerpo se convierte en un aliado y ya no en un enemigo que te engaña. Este hábito también requiere descubrir tus patrones de repetición. Pregúntate, ¿tiendo a enojarme con figuras de autoridad? ¿Me derrumbo ante la crítica? ¿Me pierdo cuando alguien se aleja? Estas repeticiones no son mala suerte. Son formas fijas de esos núcleos internos que se activan. Jung advertía que tu destino se vuelve mecánico cuando no haces consciente estos patrones. Romper la repetición no significa dejar de ser quien eres, sino dejar de ser esclavo de un guión que se escribió sin tu consentimiento. Cuando identificas la escena que se repite, puedes escribir un final diferente. En lugar de reaccionar como siempre, puedes experimentar con otro tono, otra mirada o una pausa. Esa variación, aunque parezca mínima, va entrenando nuevas rutas en tu cerebro. Un error común es buscar la solución afuera cuando algo nos afecta. Esperamos que el otro nos calme, nos explique o nos valide, pero el dominio emocional ocurre cuando aprendemos a regularnos antes de pedir. No se trata de no buscar apoyo, sino de no mendigar serenidad. Pides una mano, sí, pero no desde el secuestro emocional. Primero te ordenas, después conversas. Primero respiras, después decides. Esa secuencia es dignidad,
porque evita que tus palabras sean hijas del impulso. Cuando practicas esto, tus relaciones cambian porque dejas de cargar al otro con la responsabilidad de tu estado interno y al mismo tiempo te ofreces al mundo desde un lugar más limpio. Al principio, notarás la emoción cuando ya pasó. Luego la notarás un minuto después de estallar, después 30 segundos antes, hasta que la identifiques en el primer latido. Es un entrenamiento progresivo, y lo hermoso es que, cuando lo practicas, tu vida deja de ser un incendio constante. Pequeñas chispas ya no se convierten en llamas que consumen tu energía. De pronto tienes más espacio para lo que realmente importa. La alta inteligencia emocional no te hace invencible, te hace estable, y la estabilidad se convierte en la base de una libertad rara, la libertad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar por inercia. Este hábito te devuelve poder en tus relaciones. Cuando aprendes a observar el despertar de tus emociones, la gente deja de tener tanto control sobre cómo te sientes, no porque te vuelvas insensible, sino porque ya no entregas tu volante. Una crítica no te derrumba, un no te destruye, un desacuerdo no se siente como guerra. Descubres que muchas discusiones no son por el tema evidente, sino por el núcleo activado detrás del tema. Dos personas hablando de quién lava los platos, tal vez están hablando de quién se siente visto y valorado. Reconocer tu parte en el conflicto cambia el diálogo. Ya no necesitas ganar, necesitas comprender. Y eso te hace peligroso para el caos, porque el caos se alimenta de inconsciencia. Cultivar este hábito es como abrir una ventana en una habitación cargada. En lugar de quedarte atrapado en la confusión, dejas entrar aire fresco de claridad. También puede resultar incómodo porque mirar lo que se activa significa reconocer heridas antiguas. Sin embargo, el malestar inicial es temporal y el beneficio es duradero. Es un acto de madurez reconocer que hay botones que otras personas no instalaron. Son botones que nacieron en tu historia y que ahora tienes la oportunidad de reprogramar. La práctica constante hace que la pausa y la observación se vuelvan automáticas. Entonces, cuando la vida te presione, no te hundes. Te descubres respirando, notando y eligiendo desde tu centro. No te limites a esperar grandes eventos para practicar. Usa la vida cotidiana como gimnasio. Observa tu reacción cuando un conductor se te cruza, cuando alguien no responde un saludo, cuando un ser querido hace algo diferente a lo que esperabas. Cada microemoción es una oportunidad para observar su inicio. Si te acostumbras a atender lo pequeño, cuando llegue lo grande, ya estarás entrenado. Así, este hábito se convierte en una forma de vida. Dejas de ser el efecto de cada estímulo y te conviertes en la causa de cómo transitas la experiencia. Nada ni nadie podrá controlar tu bienestar porque tú ya habrás tomado el mando. Andrés tiene 36 años y vive en Bogotá. Dirige un pequeño equipo en una empresa de logística y siempre se enorgulleció de resolver rápido. Sin embargo, bajo presión se volvía brusco. Cualquier retraso lo irritaba y su tono cortante lastimaba a sus colegas. Empezó a notar que después de un día difícil, llegaba a casa con los hombros duros y un nudo en el estómago. Su esposa le decía que parecía otra persona. Un día, en una reunión, su jefa le señaló un error frente a todos y sin pensarlo, respondió con sarcasmo. Salió con vergüenza y rabia y, por primera vez, se preguntó si había algo más detrás de esa reacción. Recordó a su padre, exigente y crítico,
que convertía cualquier equivocación en humillación. Comprendió que el tono de su jefa no era solo un comentario, era una llave que abría el cuarto de ese recuerdo. Decidió probar algo diferente. Antes de contestar correos difíciles, tomaba 3 respiraciones y sentía su estómago. Antes de una junta, escribía una columna con hecho e interpretación para separar lo que sucedía de la novela interna. Después de una crítica, se obligaba a nombrar la emoción con precisión. Me siento expuesto, no simplemente estoy mal. Descubrió que, al nombrar, el impulso bajaba. Con semanas de práctica, su liderazgo se transformó. Cuando un colaborador cometía un error, preguntaba qué parte se había complicado en lugar de reprochar. Su equipo se relajó y las equivocaciones disminuyeron porque el miedo ya no secuestraba la concentración. Lo más sorprendente fue que su jefa dejó de corregirlo con ironía, como si ya no encontrara el mismo botón. Andrés no se volvió perfecto, pero sí consciente. Llegaba a casa con menos tensión y su esposa le dijo: «Ahora estás aquí con nosotros, no solo de cuerpo presente». El resultado fue más profundo que una mejora en la oficina. Andrés empezó a respetarse. Entendió que su valor no se demostraba reaccionando fuerte, sino sosteniendo presencia. Cuando sentía que el núcleo quería tomar el volante, ya no se insultaba ni se dejaba arrastrar. Lo miraba con curiosidad y, al mirarlo, se volvía más pequeño. Su vida no se volvió fácil, pero sí elegible. En lugar de vivir por reflejo, comenzó a elegir. Y cuando una vida es elegible, nada ni nadie puede controlarla con un simple gesto, porque la persona aprendió a verse antes de perderse. Hábito 2. Separar hechos e interpretaciones. El segundo hábito que distingue a quienes poseen alta inteligencia emocional es la habilidad de separar lo que ocurre de lo que imaginas que ocurre. Nuestra mente es creativa y rápida para inventar historias. Cuando alguien no contesta tu mensaje, la mente lanza hipótesis. Me ignora, ya no le importo. Cuando alguien te corrige, tu mente murmura, no sirvo, me quieren bajar. Esta tendencia no es un defecto moral, es un mecanismo heredado que busca protegerte, pero que termina desbordándote. El verdadero dominio emocional comienza cuando reconoces que la mayoría de tus sufrimientos provienen de interpretaciones y no de hechos. Al escribirlos por separado, desenredas la madeja de supuestos y recuperas poder para responder con justicia. Practicando este hábito, verás que muchas emociones intensas se disuelven cuando descubres que no hay base real para tus conclusiones. La interpretación suele venir de núcleos antiguos que se activan sin avisar. Cuando las distingues, observas que el hecho es neutro, pero la historia que tu mente cuenta está cargada de tu pasado. Esta distinción te permite elegir respuestas más alineadas con la realidad y evita que cargues a los demás con fantasmas que no les pertenecen. La claridad que surge de esta práctica reduce la ansiedad y abre espacio para la curiosidad. Puedes preguntar en lugar de acusar, escuchar en lugar de imaginar, dialogar en lugar de reaccionar. Para vivir este hábito, necesitas cultivar la honestidad interior. A veces preferimos la novela porque nos da una sensación de seguridad. Si asumo que me ignoran, al menos entiendo algo, pero esa falsa certeza te encierra. Separar hechos e interpretaciones puede resultar incómodo porque te deja frente a la incertidumbre. Sin embargo, también te libera. Ya no actúas desde supuestos que te hieren. Aprenderás a preguntarte, ¿qué evidencia real tengo? Antes de sacar conclusiones. Este simple cuestionamiento desacelera tu mente
y te obliga a anclarte en lo concreto. La honestidad interior es un acto de respeto por tu inteligencia y por la relación con los demás. Otro aspecto esencial es reconocer el impulso inmediato de actuar. La interpretación suele aparecer acompañada de un impulso: responder, reclamar, huir, atacar. Pero un impulso no es una verdad, es energía. Si lo ejecutas sin conciencia, te arrastra. Si lo contienes con atención, se transforma. Aprender a tolerar ese impulso sin obedecerlo es una habilidad que te da libertad. Puedes respirar 3 veces antes de contestar, escribir lo que piensas sin enviarlo, caminar unos minutos para que tu sistema nervioso se regule. Cada vez que eliges esperar antes de reaccionar, estás enseñando a tu mente que no todo pensamiento merece convertirse en palabra. El cuerpo vuelve a ser tu aliado. Observa la sensación que acompaña a cada interpretación. Tu corazón late rápido, tus manos sudan, se tensa tu mandíbula. Si atiendes esas señales, descubrirás que el cuerpo está más conectado a la realidad que tu mente. Al respirar profundo, bajar los hombros y exhalar lento, envías a tu sistema nervioso el mensaje de que no estás en peligro. Esa señal corporal ayuda a desactivar la narrativa catastrófica. Este hábito se convierte en una danza entre la mente que piensa, el cuerpo que siente y la conciencia que observa. Cuando los tres trabajan en conjunto, tu reacción pierde fuerza. No se trata de negar tus interpretaciones, sino de ponerlas en perspectiva. Puedes anotar: hecho, mi amiga no respondió. Interpretación: ya no me quiere. Luego pregúntate: ¿hay otras interpretaciones posibles? Tal vez está ocupada, está descansando, no vio tu mensaje. Ese ejercicio abre posibilidades y reduce la urgencia de reaccionar. Además, te da tiempo para preguntar directamente sin acusar: oye, ¿estás bien? No supe de ti. Este tipo de comunicación evita malentendidos y fortalece vínculos porque partes de la curiosidad y no del juicio. Aprender a expresar lo que sientes sin culpar al otro es una habilidad que protege tus relaciones y tu paz. También necesitas entrenar la mente a tolerar la incertidumbre. Muchas interpretaciones surgen porque no soportamos no saber. Preferimos asumir lo peor a quedarnos con la duda. Pero la inteligencia emocional madura abraza la duda como parte de la vida. Acepta que no controlas todo y que no siempre tendrás todas las respuestas. Al asumir eso, tus historias mentales pierden urgencia. La duda deja de ser enemiga y se convierte en compañera. Esto te permite esperar un poco más antes de reaccionar, observar más señales y decidir con más información. El alivio que surge de este hábito se refleja en tus conversaciones y en tu tranquilidad diaria. En este camino, descubrirás patrones de interpretación. Tal vez notas que siempre traduces un silencio como desprecio o una corrección como humillación. Estos patrones revelan núcleos internos no resueltos que colorean tus percepciones. Reconocerlos es el primer paso para cambiarlos. Cada vez que identifiques un patrón, agradécelo. Te está mostrando algo que merece ser atendido. Luego, practica escribir un final diferente. Hecho, no me llamó. Interpretación automática, me dejó. Nueva interpretación, quizá está ocupado. Acción, le enviaré un mensaje amable preguntando si todo está bien. Poco a poco, reeducas tu mente para no caer en las mismas trampas. Este hábito también se nutre de la humildad. Separar hechos e interpretaciones
implica admitir que no tienes todas las respuestas y que tu percepción puede estar sesgada. La humildad no te vuelve débil, te vuelve sabio. Te permite abrirte al diálogo, escuchar otras versiones y corregir tu camino cuando sea necesario. Cuando reconoces que tus interpretaciones son solo una opción entre muchas, dejas de actuar como juez de los demás. Esta actitud reduce conflictos, acerca a las personas y te permite aprender de cada interacción. Además, te protege de la arrogancia que a menudo sostiene el orgullo y la reactividad. Hay quienes confunden esta práctica con volverse ingenuo. No se trata de justificar comportamientos dañinos ni de aceptar faltas de respeto. Separar hechos e interpretaciones te da claridad para distinguir cuándo el límite debe ser real y cuándo tu reacción es una historia interna. Si alguien te habla con desprecio, pones un límite concreto. Pero si interpretas el cansancio de alguien como abandono, te observas antes de reaccionar. Esta distinción te permite actuar con justicia, sin victimizarte ni endurecerte. El equilibrio entre firmeza y comprensión es uno de los frutos más hermosos de la inteligencia emocional. Con el tiempo, notarás que al practicar este hábito, la ansiedad baja y tu mente se vuelve más ordenada. Dejas de agotarte por imaginar escenarios y liberas energía para crear, amar y disfrutar. También descubrirás que tu vida interior se vuelve un lugar más amable porque ya no castigas tus pensamientos. Les das un sitio en el papel, los observas y decides si te sirven o no. Esta simple práctica de escribir y separar te regala tranquilidad y abre la puerta a la autenticidad. Empiezas a responder desde tu centro, no desde tu miedo. Por supuesto, habrá días en que la interpretación te gane y reacciones impulsivamente. La práctica no elimina la humanidad, la hace consciente. Cuando eso ocurra, observa con compasión y vuelve al ejercicio. Cada regreso es un entrenamiento. La constancia es más poderosa que la perfección. Incluso, una pequeña pausa antes de responder es un triunfo porque interrumpes un patrón. Así, tu mente aprende a asociar los disparadores con una respiración y un análisis, no con un ataque. La repetición transforma tus rutas neuronales y con el tiempo, este hábito se vuelve natural. Mariana tiene 34 años y vive en San José, Costa Rica. Es mamá de 2 niños y dirige una tienda de artesanías. Con frecuencia se encontraba irritada porque sentía que sus empleados y su familia no valoraban su esfuerzo. Si su esposo no lavaba los platos, Mariana pensaba, no le importo. Si una empleada no llegaba a tiempo, concluía, me están faltando el respeto. Estas interpretaciones la llevaban a discutir por cosas pequeñas. Una tarde, una clienta devolvió un producto y Mariana reaccionó con tono defensivo. La clienta le explicó que solo quería un cambio, pero Mariana se sintió atacada y terminó llorando en la trastienda. Esa noche, hablando con una amiga, se dio cuenta de que su mente llevaba años saltando a la peor conclusión. Su amiga le sugirió escribir lo que pasaba. Mariana comenzó a llevar un cuaderno. Cuando surgía una molestia, anotaba: hecho, mi marido no lavó los platos. Interpretación: no me valora. Luego añadía: ¿qué evidencia tengo de que no me valora? Ninguna. ¿Qué otras posibilidades hay? Está cansado, olvidó, no vio los platos. Al hacer esto, su enojo se desinflaba. Se daba cuenta de que su mente llenaba vacíos con historias dolorosas. Empezó a preguntar antes de acusar y descubrió que, en la mayoría de los casos, los demás no estaban en su contra. En el trabajo, aplicó lo mismo.
Si un empleado llegaba tarde, primero preguntaba si había ocurrido algo y ofrecía apoyo para que no se repitiera. En lugar de asumir mala intención, pedía claridad. ¿Qué necesitas para llegar a tiempo? Sus conversaciones cambiaron de tono. Sus empleados se sintieron escuchados y respondieron con más responsabilidad. Con sus hijos, Mariana dejó de interpretar el desorden como desamor. Comenzó a explicarles sus necesidades y a negociar con ellos. Su casa dejó de sentirse como un campo de batalla y se convirtió en un lugar de aprendizaje mutuo. A los pocos meses, Mariana notó que su ansiedad disminuía. Ya no vivía anticipando ofensas. Se dio cuenta de que su viejo patrón venía de una infancia donde sus padres le exigían excelencia y ella interpretaba cualquier corrección como rechazo. Al separar hechos e interpretaciones, Mariana pudo reconocer ese núcleo antiguo sin permitir que gobernara su presente. Su relación con su esposo mejoró porque él se sentía menos juzgado y más invitado a participar. En el trabajo, el ambiente se volvió más colaborativo. Y aunque todavía tenía días de irritación, Mariana sabía qué hacer. Escribir, respirar, hablar con claridad. Ese hábito la liberó. Hábito 3. Romper la máscara y abrazar la sombra. El tercer hábito es quizá el más desafiante y a la vez el más liberador. Se trata de reconocer que todos llevamos una máscara social, la persona, como la llamó Jung, y una sombra que contiene todo lo que negamos de nosotros mismos. La persona es necesaria para convivir. No hablas igual en el trabajo que en casa. El problema surge cuando te identificas tanto con esa máscara que cualquier comentario sobre ella se siente como ataque a tu esencia. Entonces, vives defendiendo tu rol de fuerte, eficiente, agradable, perfecto, y cualquier crítica duele como si destruyera tu ser. Romper la máscara no significa dejar de ser responsable o amable, significa aflojarla para que puedas ser humano. Cuando aceptas que eres más que tu imagen, las críticas ya no te destruyen porque no tocan tu núcleo. Del otro lado está la sombra, ese conjunto de emociones, deseos e impulsos que has escondido porque creías que eran inaceptables. No es solo agresividad. A veces es tu fragilidad, tu necesidad de apoyo, tu ambición, tu creatividad. La sombra se activa cuando algo la toca y te hace reaccionar con una intensidad que no corresponde al presente. Quizá te irrita alguien arrogante porque no aceptas tu propio deseo de brillar, o te molesta la dependencia de otros porque no te permites pedir ayuda. Este hábito implica mirar esos juicios rápidos como espejos. Cuando algo o alguien te provoca, pregúntate qué parte de ti teme parecerse a eso. En lugar de pelear con el espejo, dialoga con él. Lo que integras deja de gobernarte. Lo que niegas se manifestará en forma de relaciones caóticas o emociones desbordadas. Integrar la sombra no es justificar comportamientos dañinos ni soltar responsabilidades. Es aceptar que dentro de ti existen emociones contradictorias. Cuando las reconoces, dejan de gobernarte desde la oscuridad. Las conviertes en energía disponible para decir no cuando algo te daña o para pedir apoyo cuando lo necesitas. La verdadera fortaleza emocional no es negar tu sombra, sino hacerla consciente para que no actúe a tus espaldas. Esa integración te permite ser más compasivo contigo y con los demás porque entiendes que todos tenemos partes ocultas que, cuando no son vistas, buscan expresarse de manera torpe. Uno de los primeros signos de que la sombra está activa es sentir que tu reacción no te representa. Tal vez dices algo cruel
y luego te arrepientes o te sorprende un estallido de envidia que choca con la imagen que tienes de ti mismo. Eso no significa que seas falso, significa que hay una parte tuya exiliada que está buscando reconocimiento. Integrarla no es dejar que te domine, sino darle un lugar sano. Por ejemplo, si notas una envidia, puedes preguntarte qué deseo oculto revela y cómo puedes trabajar para satisfacerlo de manera constructiva. Si notas una agresividad escondida, quizá te está pidiendo firmeza para poner límites y evitar pasivo-agresividad. También conviene recordar que la sombra no solo abarca lo negativo, incluye talentos y sueños que no te permitiste vivir. A veces tu irritación proviene de no estar expresando tu creatividad o de haber postergado un proyecto que anhelas. Integrar esa parte significa darte permiso para explorarla sin miedo al juicio. Cada vez que te enciendes por algo que parece pequeño, pregunta si hay un deseo mayor negado. La sombra guarda un llamado a la plenitud. Escucharla te acerca a vivir con sentido. La proyección es otro juego de la sombra, cuando atribuyes a otros lo que no reconoces en ti. Si piensas que alguien te menosprecia, puede ser que te estés menospreciando. Si sientes que alguien te abandona, tal vez hay una parte de ti que abandonaste hace tiempo. El hábito consiste en desmontar estas proyecciones para no entregar tu poder. Pregúntate, ¿qué estoy suponiendo? ¿De dónde viene esta suposición? Al traer la proyección de vuelta a casa, recuperas la capacidad de regularte. No niegas la influencia del otro, pero dejas de convertirlo en dueño de tu estado interno. Así, tus emociones dejan de depender tanto de lo que los demás hacen o dejan de hacer. El orgullo también forma parte de la máscara y se activa cuando te corrigen o contradicen. Puede llevarte a pelear por tener la razón aunque pierdas tu paz. La inteligencia emocional, que abraza la sombra, aprende a priorizar dignidad sobre triunfo. No se trata de callar, sino de elegir tus batallas. Algunas no merecen tu energía porque tu bienestar vale más que ganar. Esto no es rendición, es soberanía. Cuando renuncias al juego del ego, que necesita estar siempre en lo correcto, te liberas de mucha tensión. Puedes escuchar una crítica sin derrumbarte y responder con firmeza y claridad cuando sea necesario, sin convertir la discusión en una guerra de egos. El hábito de romper la máscara y abrazar la sombra se observa también en la forma de dar y recibir límites. Hay quienes se consideran buenos porque nunca confrontan, pero por dentro acumulan resentimiento. Esa bondad es miedo disfrazado. La agresividad no integrada aparece en silencios que castigan, ironías o distancias. Integrar la firmeza te permite decir no, sin culpa, esto no, sin destruir al otro. La emoción deja de buscar venganza disfrazada porque ahora hay una vía directa para cuidarte con calma. Aprendes a proteger tu energía y a respetar la de los demás. Cuando comienzas a mirar tu sombra, dejas de caer en provocaciones. Ya no necesitas demostrar que eres bueno o perfecto. Te vuelves real. Y lo real no se ofende fácilmente porque no está actuando un personaje, está habitando una verdad. La persona con alta inteligencia emocional no se define por no enojarse nunca, sino por no convertir el enojo en identidad. Puedes sentirlo, escucharlo y canalizarlo. Cuando encauzas tu enojo, se vuelve un límite claro y no una violencia emocional. Asimismo, la tristeza se convierte en autocuidado y no en victimismo. La sombra integrada humaniza tus emociones. Integrar la sombra se siente como un descenso de urgencia. De repente ya no necesitas responder de inmediato.
ganar la discusión ni defender tu imagen a cada instante. Aparece una estabilidad que no viene de controlar el mundo, sino de conocerte. Cuando alguien intenta tocar tus botones, reconoces el mecanismo y pierde poder. No por magia, sino por conciencia. Entender esto te permite vivir con una autenticidad que da paz. Ya no sostienes una máscara de perfección, sostienes tu verdad humana. Lo humano, cuando se acepta, es ligero. Tus emociones continúan, pero ya no te arrastran con tanta fuerza. Son olas que puedes surfear y no tsunamis que te derriban. Este hábito también tiene un componente de compasión. Cuando integras tu propia sombra, comprendes la de los demás, no para permitir faltas de respeto, sino para no engancharte. Ves que el otro también reacciona desde su lado no integrado. Entonces, eliges poner límites sin odio, retirarte sin drama o dialogar sin querer dominar. Esta madurez calma los conflictos porque el fuego necesita combustible de ambos lados para arder. Cuando tú dejas de alimentar la llamarada con reactividad, el fuego se apaga o se reduce a una conversación útil. No confíes en que el mundo deje de tocar tu sombra. Confía en tu capacidad de verla. El entorno seguirá ofreciendo espejos, personas que te critiquen, que no respondan como esperas, que te desafíen. Cada encuentro será una oportunidad para practicar. Algunas heridas se sentirán más profundas que otras. Algunas sombras serán más difíciles de aceptar. Pero cada vez que eliges mirar en lugar de negar, se abre un espacio interno donde reacciones menos y eliges más. Esta elección repite una y otra vez el acto de volver a ti, hasta que se vuelve tu manera de estar en el mundo. Roberto tiene 41 años y vive en Buenos Aires. Lleva años dedicándose a la música y en redes sociales se muestra seguro y crítico del sistema. Sin embargo, en su vida social había un patrón doloroso. Cada vez que salía con un grupo nuevo, sentía que no encajaba. Cuando alguien no lo incluía en una conversación, él se ponía frío. Si veía risas entre otros, asumía que hablaban de él. Entonces hacía bromas punzantes. Se iba temprano o desaparecía por días. Se decía que era exigente y que no toleraba la superficialidad, pero en el fondo se quedaba con un nudo, como si algo dentro se encogiera. El conflicto estalló cuando comenzó una relación con Clara, una mujer cálida y sociable. En una reunión, Clara habló largo rato con un amigo. Roberto sintió una punzada intensa y su rostro cambió. Se alejó con frialdad y, cuando Clara intentó acercarse, él respondió con un «déjame en paz». Esa noche discutieron. Roberto la acusó de coquetear, Clara se defendió y la conversación subió de tono. Después, Roberto lloró solo, no tanto por ella, sino por esa sensación antigua de no ser elegido. Sintió que estaba repitiendo algo que no entendía. En un momento de honestidad, Roberto se preguntó por qué le dolía tanto. Recordó una adolescencia en la que se sentía el amigo de respaldo, el que escuchaba a todos sin ser priorizado. Se dio cuenta de que su sombra no era agresividad, sino necesidad de pertenencia y miedo al abandono. Esa necesidad le daba vergüenza, así que la disfrazaba de orgullo. Decidió experimentar algo nuevo. La próxima vez que sintió la punzada, en lugar de hacer un chiste sarcástico, se acercó a Clara y le dijo: «Me cuesta cuando siento que no estoy en tu radar. Sé que es mío, pero me afecta». Clara, sorprendida, lo miró con ternura y lo abrazó. Su presencia calmó algo que Roberto llevaba años negando. Con el tiempo, Roberto comenzó a construir una seguridad distinta. Ya no necesitaba castigar con silencio para sentirse fuerte.
Aprendió a reconocer su necesidad sin vergüenza y a poner límites sin dureza. Su vida social se volvió más ligera porque dejó de interpretar cada detalle como amenaza. También abandonó la idea de que la indiferencia era sinónimo de fortaleza. Entendió que la verdadera fuerza emocional no es no necesitar a nadie, sino poder necesitar sin perderse. Desde ahí, dejó de actuar un personaje. Sus relaciones se volvieron más auténticas y su creatividad musical floreció al permitirse ser vulnerable en sus letras. La sombra que antes lo empujaba desde la oscuridad se convirtió en fuente de humanidad y conexión. Hábito 4. Integrar tus funciones psicológicas. Conocer tus funciones psicológicas es como reconocer tus piernas y tus brazos. Cada una cumple una tarea distinta y juntas te permiten moverte con gracia. Jung las llamó pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. No se trata de etiquetas, sino de entender cómo procesas la vida. Algunas personas regulan pensando, necesitan entender la lógica de lo que ocurre para calmarse. Otras regulan sintiendo, necesitan nombrar, llorar o abrazar para encontrar orden. Otras se tranquilizan con acciones concretas, limpiar la casa, cocinar, caminar, y otras se centran imaginando posibilidades, creando un mapa de rutas hacia el futuro. Reconocer cuál es tu vía predominante es un acto de honestidad que evita que te insultes por no ser como otros. Así, dejas de exigirle a tu mente una sola forma y aprendes a equilibrarla. Muchas crisis nacen cuando una función dominante se convierte en tirana. Si estás muy instalado en el pensamiento, quizás te vuelves frío con lo que sientes y, de pronto, estallas porque la emoción que negaste se convierte en avalancha. Si vives en el sentimiento, puedes perderte en el deseo de agradar y sufrir cada desaprobación como una amenaza. Quienes dominan la sensación tienden a quedarse atrapados en lo inmediato. Cualquier cambio les causa ansiedad porque no controlan lo concreto. Y quienes dominan la intuición pueden vivir en el futuro, imaginar escenarios y sentirse inquietos cuando el presente les pide paciencia. Entender esto no te justifica, pero te explica. Te permite verte sin juicio, con compasión y dirección. El equilibrio surge cuando reconoces que cada función tiene una sombra. Jung habló de la función inferior, la parte menos desarrollada que suele aparecer de manera torpe bajo presión. Una persona muy mental puede perderse en emociones intensas y no saber qué hacer con ellas. Quien vive en el sentimiento puede volverse rígido y crítico cuando está estresado. El práctico se vuelve paranoico con ideas catastróficas cuando está agotado. El intuitivo se desploma físicamente cuando no escucha su cuerpo. La función inferior no es un castigo, es una invitación. Cuando la integras, dejas de ser extremo y te vuelves más completo. Una forma sencilla de integrar es preguntarte, en plena emoción, ¿qué estoy ignorando? Si la mente gira sin parar, quizás necesitas volver al cuerpo, beber agua, respirar, caminar. Si estás inundado de sentimientos, vuelve a los hechos. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué se dijo? ¿Qué se acordó? Si te pierdes en lo práctico y buscas resolver todo ya, pregúntate qué significa esto, qué miedo toca, qué necesidad simboliza. Si te dispersas imaginando, vuelve al paso pequeño que puedes dar hoy. Cada emoción se convierte así en oportunidad de integrarte. No te quedas en la función dominante, amplías tu repertorio y recuperas libertad. Dominar las 4 funciones implica ritmo, no perfección.
Hay momentos para hablar y momentos para escuchar, momentos para actuar y momentos para esperar. Muchas personas viven en aceleración constante o congeladas en miedo. Ambas son señales de una función dominante desbordada. La inteligencia emocional consiste en modular, ser firme sin dureza, suave sin ceder, silencioso sin desaparecer. Este arte se entrena como un músico, entrena el oído, escuchándote, corrigiendo y repitiendo. Con cada práctica, tu respuesta deja de ser rígida, se vuelve adaptable, creativa y respetuosa con tu proceso. Integrar no significa cambiar tu esencia, significa completar tu mapa interno. No se trata de convertirte en alguien distinto, sino de recuperar partes tuyas que quedaron subdesarrolladas por historia, cultura o miedo. Cuando las recuperas, algo se asienta. Dejas de desbordarte porque tu mente encuentra pausa, tu cuerpo descanso y tu vida coherencia. Te vuelves capaz de pensar sin congelarte, sentir sin derrumbarte, actuar sin atropellar e imaginar sin dispersarte. El mundo sigue igual, pero tú eres más amplio y esa amplitud reduce el impacto de las tormentas externas. En lo laboral, la integración se traduce en liderazgo equilibrado. Personas con alto pensamiento dominan lo técnico, pero colapsan en conversaciones emocionales. Integrar el sentimiento les da empatía. Quienes viven en el sentimiento crean clima humano, pero se desgastan por no poner límites. Integrar el pensamiento les da claridad. Los prácticos producen y ejecutan, pero se frustran ante incertidumbre. Integrar la intuición les da flexibilidad. Los intuitivos crean visión pero se dispersan. Integrar la sensación les da estructura. En cada caso, el dominio emocional no es control, es equilibrio funcional. Esta visión te permite dejar de exigir al otro lo que tú no te das y promueve relaciones más sanas. En lo social, el equilibrio se nota en cómo te afectan las opiniones ajenas. Si integras el pensamiento, no te derrumbas por un comentario, lo evalúas. Si integras el sentimiento, no te vuelves cínico, sigues siendo humano. Si integras la sensación, no te pierdes en fantasías, vuelves al presente. Si integras la intuición, no te quedas atrapado en lo inmediato. Ves posibilidades. Esta combinación te da una seguridad tranquila, no una seguridad arrogante, sino la de quien puede sostener lo que siente y pensar con claridad al mismo tiempo. Con el tiempo, integrar tus funciones cambia tus gustos. Ya no te atrae el drama como antes, no porque te vuelvas aburrido, sino porque tu sistema ya no necesita adrenalina para sentirse vivo. Prefieres conversaciones claras, vínculos con respeto y decisiones con pausa. La vida sigue siendo compleja, pero tú ya no reaccionas con desmesura. Tu energía se dirige hacia construir, no hacia apagar incendios. Este hábito te recuerda que la estabilidad no es falta de emociones, sino amplitud de respuestas. La integración también tiene un efecto profundo en tu autopercepción. Muchas personas han visto su valor basado en la velocidad con la que resuelven problemas o en la intensidad con la que sienten. Al integrar aprendes que vales no por lo rápido que piensas, lo profundo que sientes o lo preciso que actúas, sino por tu capacidad de elegir la respuesta que mejor construya tu vida en cada momento. Esa capacidad de elegir es la verdadera libertad. No estar atado a un solo patrón, sino ser dueño de un repertorio variado y consciente. Otra práctica para integrar es usar la inteligencia emocional en las decisiones pequeñas. A veces, creemos que solo las grandes decisiones requieren pausa y reflexión, pero las pequeñas
como responder un mensaje, cambiar de ruta al trabajo, comprar algo, son las que entrenan tu músculo interno. Pregúntate, ¿estoy decidiendo desde mi función dominante o estoy considerando otras perspectivas? Si vas a contestar un mensaje complicado, recuerda la función inferior. Tal vez necesitas sentir antes de pensar o viceversa. Es en el día a día donde se consolidan los grandes cambios. También es vital recordar que, al integrar, tu función dominante no desaparece. Simplemente deja de gobernar tu vida de manera exclusiva. Tu pensamiento seguirá siendo valioso, tu sentimiento seguirá conectándote, tu acción seguirá moviendo y tu intuición seguirá iluminando. La diferencia es que cada función se convierte en un miembro de un equipo interno que se escucha y coopera. Cuando una no sabe qué hacer, otra la apoya. Ese diálogo interno es el corazón de la inteligencia emocional. Si alguna vez sientes que no hay tiempo para integrar o que tu vida es demasiado demandante, observa la paradoja. Muchas demandas externas nacen de un desequilibrio interno. Cuando te equilibras, descubres que el tiempo se expande porque ya no lo gastas en reacciones innecesarias. Los conflictos duran menos, las decisiones se toman con menos arrepentimientos y la energía que antes consumían tus emociones desbordadas, ahora se invierte en proyectos significativos. Integrar tus funciones es una inversión de tiempo que te devuelve horas de paz. En la práctica espiritual, la integración se ve como una danza. No se trata de cambiar tu temperamento, sino de permitir que cada parte tenga su lugar. La meditación puede ser un espacio para escuchar a tu función intuitiva. Escribir puede ser un puente para la función de pensamiento. Bailar o cocinar pueden nutrir la función de sensación. Hablar con alguien querido puede equilibrar la función de sentimiento. Elige actividades que toquen todas las partes de tu ser. La variedad no es dispersión, es nutrición. Este hábito también te ayuda a comprender a quienes te rodean. Si sabes que tu pareja regula sintiendo, entiendes que necesita tiempo para nombrar sus emociones antes de resolver. Si tu colega regula pensando, le das espacio para analizar sin exigir rapidez. Si tu hijo regula jugando, reconoces que su cuerpo necesita moverse para ordenar su mente. Cuando dejas de esperar que todos actúen como tú, se reduce el conflicto y aumenta la cooperación. La empatía surge de reconocer la diversidad interna, no solo la externa. Finalmente, integrar tus funciones te permite envejecer con gracia. Con los años, algunas personas se vuelven caricaturas de su función dominante. Los rígidos se vuelven más rígidos, los emocionales se vuelven dramáticos, los prácticos se vuelven obsesivos, los soñadores se vuelven evasivos. El envejecimiento emocional saludable ocurre cuando permites que cada parte crezca contigo. Así, tu mente se mantiene curiosa, tu corazón sensible, tu cuerpo activo y tu intuición despierta. La vida no te encoge, te ensancha, y en ese ensanchamiento, las emociones de otros no te arrastran, las comprendes desde tu propio centro. Camila tiene 38 años y vive en Mérida, México. Trabaja como arquitecta y siempre se enorgulleció de su lógica y su eficiencia. Su familia la describía como la que resuelve todo, y ella se identificaba con esa imagen. Con el tiempo, sin embargo, su rigidez le jugó en contra. En reuniones laborales, le molestaba que sus colegas hablaran de emociones o de intuiciones. Lo veía inútil. En casa, sus hijos adolescentes la acusaban de ser fría y poco empática.
Ella no entendía por qué se irritaba tanto cuando su esposo le pedía simplemente escuchar sin dar soluciones. Sentía que estaba perdiendo la paciencia por cosas pequeñas y que su mente se saturaba. Un día, después de una discusión en la oficina, Camila se miró al espejo en el baño y se preguntó por qué siempre estaba tensa. Recordó haber leído sobre las funciones psicológicas y decidió explorarlo. Descubrió que su función dominante era el pensamiento, pero su función inferior, el sentimiento, estaba descuidada. Empezó a practicar el ejercicio de ¿qué estoy ignorando? Cuando se enojaba. Se obligaba a nombrar sus emociones con precisión y a compartirlas, aunque le diera vergüenza. También comenzó a pintar con acuarelas los domingos, un hobby que la conectó con la sensación. La actividad la relajaba y, para su sorpresa, después de pintar se sentía más paciente y creativa. Camila notó que, al equilibrar su vida con actividades que fortalecían su función inferior, su mente no perdía claridad. Al contrario, se volvía más abierta. En el trabajo, ya no desestimaba de inmediato las intuiciones de sus colegas. Les preguntaba qué veían. A veces, esa combinación de visión y estructura les daba ideas brillantes. En casa, empezó a escuchar cuando su esposo hablaba de sus preocupaciones, sin darle soluciones, simplemente tomaba su mano y respiraba. Sus hijos respondieron positivamente a ese cambio. Incluso comenzó a usar su intuición en proyectos creativos, permitiéndose soñar con diseños innovadores antes de aterrizarlos. Con el tiempo, Camila comprendió que su rigidez no era fortaleza, era miedo a lo desconocido. Al abrirse a integrar sus funciones, descubrió que la vida no se desordenaba, se enriquecía. Su irritabilidad disminuyó, su creatividad creció y su relación de pareja se profundizó. Camila entendió que ser inteligente emocionalmente no era esconder sus emociones, sino ampliar su mirada y su repertorio para responder a lo que la vida le presentaba. Su historia evidencia que integrar las funciones no solo mejora la productividad, sino que libera a la persona de la tiranía de su propia mente. Hábito 5. Conectar con tu centro y elegir desde el self. Al hablar de inteligencia emocional, muchas personas piensan en técnicas para regular su mal genio o su tristeza. Sin embargo, existe un nivel más profundo. Vivir cerca de tu centro, ese lugar interno que Jung llamó el self. El ego es tu yo cotidiano, la historia que cuentas, tus planes y tus miedos. El self es un núcleo más amplio, la brújula que busca coherencia, sentido y totalidad. Cuando vives solo desde el ego, cualquier crítica te destruye, cualquier rechazo se siente como guerra y cualquier desacuerdo te arrastra. En cambio, cuando te conectas con el self, tus emociones siguen ahí pero ya no gobiernan tu identidad. Se convierten en señales que te guían hacia una vida coherente con tus valores. Esta conexión no se logra de un día para otro. Es un proceso que Jung llamó individuación, el camino de volverte tú mismo, no la versión que otros esperan, sino la que tu alma necesita ser. Individuarse no es aislarse, es vivir con coherencia, y la coherencia es una forma alta de inteligencia emocional porque reduce los conflictos internos. Ya no tienes dos fuerzas jalándote en direcciones opuestas. Cuando dices sí sabiendo que querías decir no, generas enojo. Cuando te quedas en un lugar que ya no te nutre, generas frustración. Las emociones, muchas veces, son consecuencias de incongruencias. Al acercarte al self, esa incongruencia se vuelve evidente para que puedas corregirla sin culparte. Conectar con tu centro
implica cultivar prácticas que te devuelvan a ti. Jung usaba el mandala como símbolo de orden, una imagen de centro y totalidad. No necesitas dibujar mandalas para comprender su mensaje. Cualquier actividad que te reconecte con tu esencia puede funcionar. Caminar sin prisa, escribir con honestidad, orar a tu manera, meditar, escuchar música que te recuerda quién eres o hablar con alguien que te devuelve claridad. La inteligencia emocional no se reduce al momento del conflicto. Se construye en el día a día creando un centro fuerte. Cuando la vida te presione, tu respuesta dependerá de dónde estabas viviendo antes de ser provocado. Decidir desde el self también significa aceptar que no todo lo que sientes debe convertirse en acción. Una emoción puede ser verdadera sin ser el camino. Puedes sentir celos y elegir confiar, sentir tristeza y elegir cuidarte, sentir miedo y aún así avanzar. Esta capacidad de elegir sobre el impulso no es represión, es dirección. Reconocer que tu emoción es una señal, pero tu brújula es tu centro. En este nivel, la pregunta que guía tus decisiones cambia. De ¿qué quiero lograr? A ¿qué quiero encarnar? Cuando te preguntas qué clase de persona quieres ser en medio de una emoción, tu tono cambia, tu diálogo se transforma y tus límites se colocan desde un lugar de dignidad. El self organiza tu vida al darle sentido a lo que haces. Cuando no tienes un para qué, cualquier retraso te desespera y cualquier crítica te derrumba. El self no elimina los problemas, pero les da cauce. Es como un río. Cuando tiene cauce, no inunda. La individuación te permite canalizar tu energía, decir esto sí, esto no, esto todavía no. Ese orden interno es calma real. Cambias la ilusión de control externo por la realidad de un orden interno que te sostiene, incluso en medio de la incertidumbre. En las relaciones, vivir desde tu centro transforma la forma de amar. Dejas de amar desde la necesidad y empiezas a amar desde la elección. No significa que no te importe el otro, significa que no te pierdes. Puedes estar cerca sin invadir, presente sin rogar, sostener un vínculo sin sacrificarte. Esta diferencia reduce la ansiedad, el conflicto y la dependencia emocional. Cuando tu centro es tu hogar, el otro deja de ser refugio desesperado y se convierte en compañero, no salvador. Es una forma de amar que no carga con la responsabilidad de llenar tus vacíos porque tú ya estás trabajando en llenarlos con tu propia atención. En el trabajo, el self te ayuda a no confundir tu valor con tus resultados. Aprendes que tu ser no se negocia con métricas. Claro que es importante hacer bien tu trabajo, pero no lo haces para demostrar que mereces existir. Lo haces desde un deseo auténtico de contribuir. Trabajar con miedo te hace impulsivo y defensivo. Trabajar desde el centro te hace preciso, atento y capaz de aprender sin derrumbarte. Desde aquí, un error no te define, te enseña. Y esa es una fortaleza silenciosa que los demás perciben. No te agitas por cualquier cosa porque no estás intentando probar tu valía. La individuación también se trata de cerrar ciclos. Hay relaciones, roles y hábitos que te sostuvieron un tiempo, pero ya no. Si te aferras a ellos por costumbre, tus emociones se vuelven ruido, irritación, apatía, tristeza sin nombre. A veces no se trata de depresión, sino de tu psique pidiendo crecer. El self empuja hacia lo auténtico y lo auténtico requiere valentía. Tal vez decepcionar a alguien, soltar un rol que te daba identidad o pedir un cambio que te da miedo. Pero el premio es inmenso. Una vida donde tus emociones ya no te sabotean porque tus decisiones ya no te traicionan.
Para escuchar el self, ayuda a distinguir entre lo que el ego quiere y lo que el centro sabe. Escribe 2 frases: lo que mi ego quiere ahora y lo que mi centro sabe. Tal vez tu ego quiere responder rápido un mensaje duro. Tu centro sugiere esperar. Tal vez tu ego quiere demostrar que tienes razón. Tu centro sugiere construir un puente. Tal vez tu ego quiere castigar. Tu centro sugiere poner un límite y retirarte. Al ver las 2 líneas juntas, no te vuelves perfecto, te vuelves consciente. Y la conciencia es el músculo principal de la inteligencia emocional. Con conciencia, eres elección, no reacción. La independencia emocional no se confunde con frialdad. Vivir desde el centro no significa que las opiniones te resbalan porque no te importa la gente. Significa que has construido una base interna que no se derrumba cada vez que alguien te cuestiona. La paz interna que nace del self no depende de aplausos. Se construye sobre integridad. Cuando alguien intenta invalidarte, esa paz no se cae fácilmente porque no estaba construida sobre halagos, sino sobre verdades internas y decisiones coherentes. La práctica del centro se nota en situaciones cotidianas. Cuando alguien te presiona para tomar una decisión rápida, puedes tomar un momento para respirar y preguntarte qué quiere tu ego y qué necesita tu centro. Si sientes la urgencia de contestar un mensaje con enojo, puedes esperar y escribir lo que sientes en un papel antes de responder. Si te ofrecen una oportunidad que suena bien en términos externos, pero que desvía tu sentido de vida, puedes consultar tu brújula interna. Estas pequeñas acciones te alejan de la reactividad y te acercan a una vida elegida. Recuerda que el self no siempre coincide con lo cómodo. A veces te guiará a conversaciones difíciles, a renuncias necesarias o a aprendizajes que implican humildad, pero lo hace con un sentido: llevarte a una vida más coherente y menos reactiva. Cada vez que eliges tu centro sobre tu impulso, refuerzas un hábito que te protegerá en momentos de tempestad. Con el tiempo, tus emociones se vuelven guías, no amos. Te informan, pero no te dominan. Héctor tiene 45 años y vive en Medellín, Colombia. Durante muchos años, trabajó en una empresa de finanzas y se movía por la ruta del éxito tradicional. Cada ascenso llenaba momentáneamente su vacío, pero un día, en medio de una reunión, sintió un nudo inesperado en el estómago. Le ofrecieron un cargo con mayor salario y prestigio, pero con más horas y viajes. Su ego saltó de alegría. Su familia lo felicitó. Sus amigos lo admiraron. Sin embargo, esa noche, mientras su hijo le pedía que jugara con él, Héctor sintió que su cuerpo se resistía. Estaba ausente en su propia casa. Héctor comenzó a despertarse más temprano para caminar en silencio. Al principio, su mente se llenaba de listas de pendientes, pero con el tiempo, una pregunta se instaló: ¿qué quiero encarnar en la vida de mis hijos? La respuesta no incluía títulos ni cuentas bancarias. Incluía presencia. Eso lo conectó con un centro que había ignorado. Héctor empezó a escribir 2 columnas. En una, lo que quiero demostrar. En la otra, lo que quiero ser. Descubrió que muchas de sus decisiones respondían a la primera columna. Eso explicaba su irritabilidad y su sensación de vacío. Con miedo, Héctor renegoció su puesto, propuso horarios definidos y se negó a aceptar reuniones que lo alejaran de su familia. Su jefe se molestó. Su ego se sintió amenazado. Héctor se mantuvo. En casa practicó presencia real. Cuando llegaba, dejaba el teléfono y se sentaba a jugar con sus hijos, aunque fueran 15 minutos. Esa acción mínima lo devolvía a su centro. Poco a poco, la irritación disminuyó.
Su relación con su esposa mejoró porque ya no estaba simplemente agotado, estaba presente. Héctor se dio cuenta de que vivir desde el self no era renunciar a sus metas, era elegirlas con sentido. Con el tiempo, su entorno lo percibió diferente. Sus colegas notaron que, aunque seguía siendo eficiente, ya no reaccionaba con ansiedad ante los retos. Podía decir no sin culparse y sí sin traicionarse. Héctor comprendió que su paz no dependía de tener todo bajo control, sino de ser coherente con lo que quería encarnar. Y eso, en última instancia, lo convirtió en un mejor padre, esposo y profesional. Su historia muestra que la verdadera inteligencia emocional no es invulnerabilidad, sino alineación. Ajustar tus acciones a tu centro y permitir que tus emociones sean mensajeras de lo que necesitas ajustar. Hábito 6. Practicar la imaginación activa y el diálogo interior. Existen emociones que no se resuelven a nivel racional porque no nacen de la lógica, surgen de un territorio profundo que habla en lenguaje simbólico. Jung propuso una vía para acceder a ese territorio, la imaginación activa. No es fantasía para escapar, sino un método para escuchar lo que tu inconsciente intenta decirte con imágenes, escenas o sensaciones. Muchas veces, lo que nos desborda no es el hecho en sí, sino una conversación no escuchada entre distintas partes de nuestro ser. La imaginación activa convierte la energía cruda en mensaje útil, le da forma y voz a lo que, de otro modo, se expresaría como rabia, ansiedad o tristeza inexplicable. Imagina que tu emoción es un personaje que llega a tu casa. Si lo echas, se enoja y vuelve más fuerte. Si lo ignoras, rompe cosas desde atrás. Pero si lo invitas a sentarse y le preguntas qué quiere decirte, su intensidad baja. La imaginación activa hace esto de manera disciplinada. No te pierdes en la emoción, la observas, la dejas expresarse y dialogas con ella. Puedes escribir un diálogo en tu cuaderno. Soy tu enojo, soy tu miedo, soy tu tristeza. Le das 5 líneas sin censura. Luego, respondes desde tu parte adulta, no para pelear, para sostener. Pregunta, ¿qué necesitas para bajar el volumen? A veces la respuesta es descanso, límite, verdad, perdón, movimiento. Al escribirlo, tu sistema nervioso se regula porque lo que estaba disperso se organiza en palabras. Esta práctica integra al cuerpo. A veces, una emoción no necesita explicación, necesita movimiento. La imaginación activa se puede hacer caminando. Imaginas que tu emoción va a tu lado y conversas mentalmente mientras tus pies se mueven. El movimiento descarga y el diálogo ordena. En momentos de alta intensidad, este recurso puede salvarte de decisiones impulsivas. No te vuelve lento, te vuelve claro. La claridad es verdadera rapidez porque evita arrepentimientos que cuestan días. En tu rutina, usar este método de manera preventiva reduce la acumulación de tensión. Los sueños son otra puerta al inconsciente. Jung los consideraba mensajes compensatorios. Si tu vida consciente va a un extremo, el sueño te muestra lo que falta. Si eres muy duro, sueñas con vulnerabilidad. Si eres demasiado complaciente, sueñas con fuerza. No hace falta ser experto para atender tus sueños. Basta con preguntarte, ¿qué emoción se repite? ¿Qué figura aparece? ¿Qué me hace sentir? Los símbolos simples, una casa, un camino, un cuarto cerrado, un agua agitada, condensan emoción y significado. Cuando permites sentir el símbolo, tu emoción encuentra un canal y deja de explotar. Por eso escribir,
Pintar, cantar o caminar no son hobbies, son formas de regulación simbólica. La imaginación activa también te ayuda a recuperar poder cuando estás atrapado en escenas repetidas. Si cada vez que alguien te ignora te derrumbas, puedes imaginar esa escena y cambiar algo desde tu conciencia, no para negar la realidad, sino para entrenar tu respuesta interna. Imaginas que te ignoran, sientes la emoción, y luego imaginas que respiras, te das valor y te retiras con dignidad. Repetir esa escena con conciencia crea nuevas rutas emocionales. Tu mente y tu cuerpo aprenden. Lo que entrenas adentro se vuelve posible afuera, porque al practicar la respuesta, tu sistema no se sorprende tanto cuando ocurre en la vida real. Esto no es manipulación del otro, es gobernarte a ti mismo. Un detalle crucial: la imaginación activa se hace con respeto. No se utiliza para ganar discusiones ni para controlar a los demás. Se hace para recuperar tu centro. Si la usas para manipular, regresas al ego. Si la usas para comprender, te acercas al self. La verdadera inteligencia emocional no busca controlar a otros, busca armonía interna. Y la armonía se cultiva con paciencia y presencia, como se cultiva un jardín. Una señal de que estás integrando es que tu emoción empieza a hablar más suave y con menos violencia. Ya no necesita golpearte para ser escuchada. Envía señales: cansancio, incomodidad, intuición de límite. Escucharlas reduce crisis y discusiones. Las emociones fuertes no desaparecen, se transforman en mensaje y acción consciente. Cuando esa transformación sucede, descubres una libertad rara, la libertad de no actuar de inmediato. Puedes esperar, respirar y luego responder con calma. Esta libertad evita heridas innecesarias y permite que hables con el otro desde tu mejor versión, no desde tu peor impulso. Muchas vidas se arruinan no por grandes tragedias, sino por pequeñas reacciones repetidas. La imaginación activa corta esa repetición al darte un puente entre emoción y conciencia. Para algunas personas, la imaginación activa se complementa con formas de arte. Pintar, escribir poesía, bailar o tocar un instrumento son canales que traducen la emoción en algo tangible. No importa si crees que no eres artista. Lo importante es ofrecerle a tu interior un espacio para expresarse. A veces, al pintar un círculo y colorearlo, encuentras calma sin entender por qué. O al escribir un cuento corto sobre un personaje confundido, descubres tu propio dilema. Estas expresiones no necesitan aprobación externa. Son cartas que te escribes para entenderte. El diálogo interior es especialmente útil cuando dos fuerzas opuestas te tiran. Por ejemplo, una parte de ti quiere renunciar, otra parte quiere seguridad. Puedes sentarte y escribir: soy la parte que quiere renunciar, y dejarla hablar 5 minutos. Luego escribes: soy la parte que quiere quedarse, y dejas que hable. Después de escucharlas, invitas a una tercera voz, tu conciencia, a mediar. Pregunta: ¿cómo podemos satisfacer ambas partes? Muchas veces surge una solución creativa. Quizá no renuncias hoy, pero pones límites y buscas nuevas opciones. El diálogo interior abre esa tercera vía que Jung llamó función trascendente. Este método también te ayuda a escuchar partes de ti que a menudo no tienen micrófono. Quizá hay una parte divertida que nunca sale porque te consideras serio, o una parte espiritual que no expresas por miedo al juicio. Al darles voz en la imaginación activa, te das permiso de explorarlas, no para cambiar de identidad, sino para integrar lo que estaba relegado. La inteligencia emocional se nutre de esa diversidad interna. Cuando la aceptas,
reaccionas menos a la diversidad externa. Algunas personas temen a la imaginación activa porque les parece extraño o piensan que se volverán locas. Al contrario, cuando lo haces con atención y regreso a la conciencia, la práctica te da orden. No te quedas atrapado en una fantasía, vuelves con un mensaje concreto. Para mayor seguridad, puedes fijar un tiempo, por ejemplo, 15 minutos, y terminar la práctica escribiendo un párrafo sobre lo que aprendiste. Esa estructura te da contención para no disolverte en la experiencia. Con el tiempo, la imaginación activa se convierte en un recurso en tu caja de herramientas de autoconocimiento. Laura tiene 29 años y vive en Caracas, Venezuela. Trabaja como diseñadora gráfica y se considera creativa, pero últimamente su creatividad estaba bloqueada. Se sentía ansiosa sin motivo aparente, se irritaba con pequeños comentarios y soñaba todas las noches con un pasillo oscuro que no encontraba salida. Laura intentó controlar su ansiedad con ejercicio y podcasts motivacionales, pero la incomodidad persistía. Un día, en una charla sobre psicología, escuchó acerca de la imaginación activa y decidió probar. Laura se sentó frente a su cuaderno y escribió: «Soy tu ansiedad». Dejó que esa voz hablara sin censura. «Tengo miedo de que te quedes estancada. Necesito que hagas algo diferente». Luego escribió: «Soy tu parte responsable». Y esta voz dijo: «Tenemos que cumplir, no podemos improvisar». Laura se dio cuenta de que llevaba meses deseando un proyecto personal y no se lo permitía por miedo al fracaso. Esa noche, también escribió sobre su sueño del pasillo oscuro. Imaginó que había una puerta, respiró y, al abrirla en la imaginación, apareció un jardín. Al verlo, se quebró en llanto. Sintió que esa imagen representaba su deseo de un espacio creativo propio. Al día siguiente, Laura se despertó con claridad. Decidió reservar 1 hora al día para dibujar por gusto, sin clientes ni juicios. Al principio, su mente la urgía a revisar correos, pero ella respiraba y conversaba con su ansiedad. «Sé que tienes miedo, pero vamos a jugar». Después de varias semanas, notó que su irritabilidad disminuía. Sus sueños cambiaron. El pasillo oscuro tenía ventanas. En el trabajo, Laura empezó a proponer ideas con más confianza y a aceptar errores sin hundirse. La imaginación activa la ayudó a traducir su ansiedad en un mensaje. Su necesidad creativa estaba ahogada. Al darle espacio, su emoción bajó. Laura descubrió que escucharse no era volverse débil, era volverse dueña de su energía. Hábito 7. Construir un protocolo emocional y una vida con sentido. Llegamos al hábito que convierte la teoría en práctica cotidiana. Desarrollar un protocolo emocional que te sostenga cuando la vida aprieta y una estructura de sentido que te oriente. La inteligencia emocional no consiste en esperar que el mundo deje de provocarte. Consiste en prepararte para cuando lo haga. Por eso, al final del video, se propone el protocolo de los 90 segundos. Cuando sientas el impulso de reaccionar, respira profundo, nombra con precisión lo que sientes y escribe o repite mentalmente hecho e interpretación. Esta simple secuencia te devuelve de la reactividad a la conciencia y te permite recuperar tu poder antes de tomar una decisión. El protocolo comienza con la respiración. Inhalas en 4 tiempos, sostienes en 2 y exhalas en 6. La respiración no es un cliché, es un mensaje directo a tu sistema nervioso de que no estás en peligro. Al bajar los hombros y enfocar tu atención en el aire que entra y sale,
Tu cuerpo sale del modo de lucha o huida y entra en un modo de presencia. El siguiente paso es nombrar tu emoción con precisión. No estoy mal, sino siento vergüenza, siento amenaza, me siento invisible. Nombrar desenreda la confusión y reduce la intensidad. Finalmente, separar el hecho de la interpretación organiza tu mente. Escribes lo que ocurrió sin adjetivos y, en otra línea, la historia que tu mente está contando. Al ver esta distinción, muchas veces notas que el dolor viene más de la interpretación que del hecho. Después de esos 90 segundos, haces una pregunta clave. ¿Qué parte de mí se activó aquí? Puede ser el miedo al rechazo, el orgullo herido, la necesidad de aprobación o la herida de crítica. Identificar la parte te evita pelear con el mundo y te lleva a entenderte. Una vez reconocida, eliges una acción pequeña alineada con tu centro, no con tu impulso. Pedir claridad sin acusar, poner un límite breve, retirarte sin castigar o esperar para responder cuando estés estable. Esta es la esencia. La emoción te informa, pero tu valor decide. Cuando respondes desde lo que quieres encarnar, dignidad, honestidad, respeto, calma, dejas de ser combustible para el caos. Más allá del protocolo inmediato, construir una vida con sentido es un ritual continuo. Los hábitos son pequeños ritos que afirman tus prioridades. ¿Cómo empiezas el día? ¿Lo haces corriendo a las redes sociales o dedicando unos minutos a respirar y agradecer? ¿Cómo cierras la noche? ¿Te vas a la cama con el celular o escribiendo 3 cosas por las que te sientes agradecido? Estas prácticas no son triviales. Entrenan a tu mente a volver a ti. Jung comparaba el símbolo del mandala con la construcción de un centro interno. Cualquier ritual que te devuelva a tu centro, una caminata, una oración, escribir, cantar, dibujar, es un mandala en acción. Dar significado a tu vida también implica cerrar ciclos y dejar ir lo que ya no te nutre. Muchas emociones desesperadas vienen de relaciones, roles o hábitos que ya cumplieron su función. Revisar con honestidad si tu trabajo, tus amistades o tus proyectos te alimentan o te drenan es un acto de responsabilidad. No se trata de dejar todo, sino de ajustar, renegociar horarios, diversificar actividades, aprender algo nuevo, soltar compromisos vacíos. Cuando haces espacio, la vida te ofrece nuevas formas de sentido que antes no veías porque estabas saturado. También es útil crear un protocolo para los momentos de gratitud y alegría. La inteligencia emocional no es solo para sobrevivir al conflicto, sino para expandir el bienestar. Toma un momento cada día para notar algo que te haga sonreír, el aroma del café, un mensaje amable, un logro pequeño. Agradecer no como obligación, sino como reconocimiento a lo que funciona. Entrena a tu mente a ver el mundo con menos amenaza y más oportunidad. Esa perspectiva alimenta tu resiliencia cuando lleguen momentos tensos. Recuerda que un protocolo y una vida con sentido no garantizan que nunca te alteres. Garantizan que sabrás qué hacer cuando ocurra. Es como tener herramientas ordenadas en una caja. Sabes dónde está cada una y cuándo usarla. Sin protocolo, buscas a ciegas y reaccionas con lo primero que encuentras. Con protocolo, eliges la herramienta adecuada. A veces es respirar, otra es conversar, otras es retirarte. Y si en algún momento te sales del camino y reaccionas impulsivamente, el protocolo te invita a regresar sin culpa, a aprender y a seguir adelante. El sentido también se construye sirviendo a algo más grande que tú.
No tiene que ser una causa monumental. Puede ser cuidar un jardín, enseñar a alguien un oficio o ser mentor en tu comunidad. Cuando tu energía se dirige hacia algo que trasciende tu propio interés, tus emociones encuentran un cauce noble. La irritabilidad disminuye porque tu mente sabe que estás contribuyendo. La tristeza se suaviza porque ves que, incluso en el dolor, puedes ofrecer comprensión a otro. El sentido transforma las emociones porque les da un propósito. Sergio tiene 62 años y vive en Guadalajara, México. Se jubiló después de trabajar 35 años como ingeniero y al principio pensó que la vida tranquila sería todo felicidad, pero pronto se sintió vacío. Se irritaba cuando el jardinero llegaba tarde, discutía con su esposa por detalles y se sentía inútil. Comenzó a pasar horas viendo noticias, lo que aumentaba su angustia. Una noche, mientras navegaba en Internet, encontró un artículo sobre el protocolo de los 90 segundos y decidió probarlo. La primera vez que sintió ganas de discutir con su esposa, respiró y se dijo: «Hecho». Ella llegó media hora tarde. Interpretación: no le importó. Al ver la diferencia, la rabia se desinfló. Se preguntó: ¿qué parte de mí se activó? Y reconoció su miedo a no ser necesario. Sergio empezó a aplicar el protocolo cada vez que algo lo irritaba. Descubrió que muchas de sus emociones fuertes provenían de sentirse sin propósito. Recordó que de joven había querido enseñar, pero lo postergó. Se inscribió como voluntario en una escuela técnica para dar clases de matemáticas básicas. Al principio, le daba miedo no ser útil, pero cuando vio a un estudiante entender un problema gracias a su explicación, sintió una alegría que hacía años no experimentaba. El protocolo se convirtió en la pausa que le permitía elegir. Cuando un estudiante llegaba tarde, respiraba, separaba el hecho de la interpretación y luego preguntaba: ¿qué ocurrió? Esto evitó discusiones y fortaleció su relación con los jóvenes. Sergio también creó rituales diarios. Cada mañana escribía 3 cosas por las que estaba agradecido y cada noche pintaba un pequeño mandala mientras escuchaba música clásica. Estas simples acciones lo devolvían a su centro. Con el tiempo, dejó de pasar horas viendo noticias negativas y buscó lecturas que lo inspiraran. Su relación con su esposa mejoró porque ya no reaccionaba por impulso. La escuchaba y respondía con calma. Sergio comprendió que la jubilación no era solo descansar. Era una oportunidad para redefinir su propósito. Al combinar el protocolo de los 90 segundos con nuevas formas de sentido, su vida recobró brillo. Ahora sabe que la inteligencia emocional se practica cada día, en los pequeños silencios y en las grandes decisiones. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo sientas como un acto de respeto hacia ti mismo, porque la mayoría no se detiene a mirar su mundo interno. Corre, se distrae, se endurece, se justifica, y así la vida se vuelve una reacción eterna. Tú, en cambio, te permitiste escuchar, y eso ya es inteligencia emocional real, no la que presume, sino la que sostiene. Tal vez hoy entendiste algo incómodo pero liberador, que muchas veces lo que te rompe no es lo que pasa, sino lo que se activa dentro de ti cuando pasa. Y no estás mal por eso, estás humano. Lo transformador es que ahora ya no tienes que seguir viviendo como si tus emociones fueran un enemigo que hay que derrotar, sino como un lenguaje que puedes aprender a leer con calma, con dignidad, con compasión. Y aquí cumplo la promesa con una estrategia práctica para usar justo cuando la vida intente sacarte de tu centro. Cuando sientas el impulso de responder con prisa,
Atacar, justificarte, desaparecer o quedarte rumiando, activa los 90 segundos. Primero, respira lento, con intención. Inhala 4, sostiene 2, exhala 6 y baja los hombros. Segundo, nombra con precisión lo que sientes, sin generalidades. No es estoy mal, es me siento expuesto, me siento ignorado, siento vergüenza, siento amenaza. Tercero, separa en tu mente 2 líneas: hecho, lo que ocurrió sin adjetivos, e interpretación, la historia que tu mente está contando. En esos 90 segundos no estás huyendo, estás recuperando el mando, estás volviendo del reflejo a la conciencia. Después de esos 90 segundos, haz la pregunta que cambia tu destino emocional. ¿Qué parte de mí se activó aquí? No para culparte, sino para entenderte. ¿Fue tu miedo al rechazo, tu herida de crítica, tu orgullo herido, tu necesidad de aprobación? Cuando lo identificas, ya no estás discutiendo con el mundo, estás comprendiendo tu propio mecanismo. Y entonces, eliges una sola acción pequeña, alineada con lo que quieres encarnar: pedir claridad sin acusar, poner un límite corto y limpio, retirarte sin castigar o esperar para responder cuando estés estable. Esta es la diferencia entre reaccionar para salvar tu imagen y responder para cuidar tu vida. Tu emoción te informa, pero tu valor decide. Y cuando decides desde tu centro, el caos deja de encontrarte tan fácil. Ahora te toca a ti darle vida a esto. Escríbeme en comentarios cuál es la emoción que más te cuesta sostener y en qué situación se activa, porque tu experiencia puede ser el espejo que otra persona necesitaba para dejar de sentirse rara o sola. Si conoces a alguien que vive a la defensiva, cansado de discutir, agotado de reaccionar, comparte este video. A veces una sola idea llega en el momento exacto y cambia una relación, una semana, una decisión. Y si esto te está ayudando, suscríbete y activa la campanita. Hay contenido nuevo cada día para seguir entrenando esta calma que no depende de que el mundo se porte bien, sino de que tú sepas volver a ti con respeto y constancia. Quédate con esta semilla. No viniste a la vida a ser imperturbable, viniste a ser consciente. La paz no es un accidente, es una práctica. Y cada vez que aplicas esos 90 segundos, aunque sea con torpeza, ya cambiaste la dirección. No porque el mundo se vuelva más suave, sino porque tú te vuelves más profundo. Que tu sensibilidad no sea una condena, sino una brújula. Que tu historia no sea una cadena, sino una maestra. Y que, a partir de hoy, cuando algo te mueva, no te pierdas. Vuelve. Vuelve a tu respiración, vuelve a tu verdad, vuelve a tu centro. Nos vemos en el próximo video.